Hay un momento que casi todo el mundo ha vivido. Estás en una de las épocas más exigentes de tu vida. Puede ser el trabajo, una crisis personal o una etapa de cambio intenso. Y justo entonces, cuando más necesitarías tener todo bajo control, tu entorno se convierte en un caos. La ropa sin recoger, los platos acumulados, los papeles por todas partes. Y encima de todo eso aparece la culpa. Esa sensación de que, si fueras más disciplinado, más organizado o más capaz, esto no estaría pasando. Pero aquí está lo que nadie te ha explicado. Que el desorden aumente en épocas de estrés no es un fallo de carácter, es una respuesta biológica completamente predecible. Tu cerebro bajo estrés no funciona igual que tu cerebro en calma, y entender exactamente qué ocurre ahí dentro es lo que te va a permitir interrumpir ese patrón, en lugar de repetirlo indefinidamente. En los episodios anteriores vimos cómo el desorden afecta a las relaciones, la diferencia entre limpiar y ordenar, y la conexión entre el entorno físico y el estado mental. Hoy vamos a ver por qué todo eso se amplifica cuando el estrés entra en escena. Si estás viendo este episodio por primera vez, la serie empieza en el episodio 1. Cada entrega construye sobre la anterior y tiene mucho más sentido vista en orden. Y si este canal te está dando una perspectiva real sobre cómo funcionas, suscríbete ahora mismo. Aquí publicamos contenido para personas que quieren entenderse, no solo sentirse bien un rato. 1. Lo que el estrés le hace a tu capacidad de orden. Para entender por qué el desorden aumenta bajo estrés, primero hay que entender qué hace el estrés en el cerebro. Cuando percibes una amenaza, ya sea real o percibida, tu sistema nervioso activa la respuesta de estrés. Se liberan cortisol y adrenalina. El flujo sanguíneo se redirige hacia los músculos y hacia las zonas del cerebro implicadas en la supervivencia inmediata. Mientras tanto, las áreas encargadas de la planificación, la organización y la toma de decisiones complejas, es decir, el córtex prefrontal, reciben menos recursos. En términos prácticos, esto significa que, bajo estrés sostenido, tu capacidad de priorizar, planificar y ejecutar tareas que requieren organización se reduce de forma medible. No porque seas menos capaz, sino porque tu cerebro está redirigiendo sus recursos hacia lo que considera más urgente. El problema es que, en el mundo moderno, el estrés rara vez viene de una amenaza física que se resuelve en minutos. Suele venir de situaciones prolongadas, una carga de trabajo constante, un conflicto que no se resuelve o una incertidumbre que dura semanas o meses. Y cuando el estrés se mantiene en el tiempo, esa reducción de la capacidad ejecutiva también se mantiene. El resultado es claro, las tareas que requieren más organización, como mantener el orden del entorno, son exactamente las primeras que caen. 2. El ciclo que se retroalimenta. Aquí es donde el problema se vuelve especialmente difícil de interrumpir. El estrés reduce tu capacidad de mantener el orden. El desorden resultante genera más carga cognitiva. Esa carga cognitiva añadida aumenta el estrés, y ese estrés adicional reduce aún más tu capacidad de hacer algo al respecto. Es un ciclo que se retroalimenta a sí mismo. Y lo más traicionero es esto. En el momento en que más necesitarías romperlo, es cuando menos recursos tienes para hacerlo. Imagina a alguien que está atravesando una época de trabajo muy intensa. Durante las primeras semanas mantiene todo bajo control, pero a medida que la presión se acumula, el orden empieza a ceder. Primero el escritorio, luego la cocina, después la ropa. Y cada vez que ve el caos a su alrededor, siente que está perdiendo el control. No solo del orden, sino de todo, porque el entorno desordenado se convierte en una representación visual de su estado interno. Y esa representación le recuerda constantemente que está desbordado, lo que genera más estrés, más desorden, y de nuevo, más estrés. Este ciclo tiene un nombre en la literatura psicológica, la espiral de agotamiento de recursos, y es uno de los patrones más comunes en personas que funcionan bien en épocas tranquilas, pero se desregulan en épocas de alta demanda. Quiero que pienses en la última época de estrés significativo que hayas vivido. ¿Cómo estaba tu entorno durante ese periodo? ¿Notaste que el orden cedía exactamente cuando más lo necesitabas? Cuéntamelo en los comentarios. Reconocer el patrón es el primer paso para no volver a quedar atrapado en él. 3. ¿Por qué la culpa empeora el problema? Hay una respuesta muy habitual cuando el desorden se acumula bajo estrés: la autocrítica. Tendemos a interpretar el desorden como evidencia de algo que falla en nosotros: falta de disciplina, falta de voluntad, falta de capacidad. Y esa interpretación, además de ser incorrecta, actúa como un acelerador del ciclo, porque la autocrítica intensa activa exactamente las mismas vías neurológicas que el estrés. Genera más cortisol, reduce aún más los recursos del córtex prefrontal.
y te deja con menos capacidad de hacer lo que necesitas hacer para salir del ciclo. La investigadora Christine Neff, de la Universidad de Texas, lleva más de 2 décadas estudiando el impacto de la autocompasión frente a la autocrítica. Una de sus conclusiones más consistentes es esta: las personas que se tratan a sí mismas con compasión durante las dificultades recuperan la capacidad de acción más rápido que las que se someten a una autocrítica severa. No porque la autocompasión sea indulgente, sino porque la autocrítica consume recursos que necesitas para resolver el problema. Dicho de forma directa, culparte de que tu casa está desordenada cuando estás bajo estrés no te ayuda a ordenarla, solo te deja con menos energía para hacerlo. 4. La trampa de esperar al momento perfecto. Hay algo más que ocurre cuando el estrés y el desorden se combinan. Ocurre la parálisis por umbral. Es la tendencia a no hacer nada porque la tarea parece demasiado grande. Ves el caos acumulado y tu cerebro, ya de por sí con recursos limitados, calcula el esfuerzo que requeriría resolverlo todo. Y ese cálculo es tan abrumador que la respuesta automática es no empezar. Entonces esperas a tener más tiempo, más energía o quizás más ánimo. Esperas al fin de semana, a que pase esta época, a que las cosas se calmen. Pero las cosas no se calman solas, y mientras esperas el momento perfecto para ordenar, el desorden sigue generando carga cognitiva. Sigue alimentando el ciclo. Sigue recordándote que algo está pendiente. La trampa no es el desorden en sí, es creer que necesitas resolver todo el desorden para empezar a sentirte mejor. Y no es así. Y eso nos lleva directamente a la parte práctica. Antes de continuar, dime algo. ¿Hay algo en tu entorno ahora mismo que llevas tiempo queriendo ordenar, pero que sigues posponiendo porque parece demasiado grande? Escríbelo en los comentarios. Nombrarlo en voz alta tiene más efecto del que crees. 5. ¿Cómo interrumpir el ciclo cuando menos recursos tienes? La clave para interrumpir este ciclo bajo estrés no es encontrar más energía, es reducir el umbral de entrada, hacer que la primera acción sea tan pequeña que tu cerebro no pueda argumentar que no tiene recursos para empezar. Primera estrategia: la regla de los 2 minutos. Cualquier tarea de orden que puedas completar en 2 minutos o menos, hazla ahora. No la anotes, no la programes, hazla ahora mismo. Devolver algo a su sitio, tirar lo que ya no sirve, cerrar lo que está abierto. Cada microacción completada libera una pequeña cantidad de carga cognitiva, y esa liberación, aunque sea pequeña, tiene un efecto real en tu estado. Segunda estrategia: ancla el orden a una rutina que ya tienes. No intentes crear nuevos hábitos de orden cuando estás bajo estrés. Tu capacidad de sostener nuevos hábitos es precisamente lo que el estrés reduce. En cambio, ancla una acción mínima de orden a algo que ya haces de forma automática. Antes de encender el ordenador por la mañana, despejas la superficie de trabajo. Mientras esperas que hierva el agua, ordenas el cajón más cercano. No es un sistema completo, es una intervención mínima que mantiene el ciclo a raya. Tercera estrategia: reduce el entorno de gestión. En épocas de estrés alto, no intentes mantener el orden en toda la casa o en todos los espacios. Elige 1 o 2 espacios prioritarios y enfoca ahí toda tu energía. El escritorio donde trabajas, la cocina donde empiezas el día. Cuando el entorno inmediato está razonablemente ordenado, el impacto cognitivo se reduce, incluso si el resto no está perfecto. Tu cerebro no necesita perfección para reducir la carga. Necesita que el espacio donde pasa más tiempo no sea una fuente constante de señales de alarma. Resumiendo, el desorden no aumenta en épocas de estrés porque seas desorganizado o poco disciplinado. Aumenta porque tu cerebro está redistribuyendo sus recursos hacia lo que percibe como más urgente. Es una respuesta biológica, no un defecto personal. Entender esto no es una excusa para no hacer nada. Es la información que necesitas para dejar de culparte y empezar a intervenir de forma inteligente, con acciones pequeñas, con umbrales bajos, sin esperar a tener más energía de la que tienes ahora. En el próximo episodio cerramos esta serie con el tema más profundo de todos. Hay personas que entienden perfectamente por qué el orden les beneficia, que saben cómo hacerlo, que lo han intentado muchas veces y que aún así siguen volviendo al desorden una y otra vez. En el episodio 5 vamos a ver por qué el desorden, a veces, no es un problema de organización, sino una forma de sabotaje inconsciente. ¿Y qué hay realmente detrás de ese patrón? Esta semana, si estás en una época de estrés o de alta demanda, no te propongas ordenar todo. Elige un solo espacio, el más pequeño, el más manejable, y dedícale 10 minutos. No para tenerlo perfecto, sino para interrumpir el ciclo. Esa diferencia entre seguir el ciclo y cortarlo es exactamente lo que separa a las personas que se recuperan rápido de las que quedan atrapadas.
Nos vemos en el episodio 5.